incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola a todos y todas, tengan ustedes una muy buena tarde, bienvenidos una vez más a Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad, programa realizado por estudiantes en contexto de encierro de los centros universitarios de UNICEN, el Centro Alma de la Unidad 52 de Azul, Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Manuel Belgrano desde las unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. La tarde está especial para que te quedes escuchando Telarañas hasta las 16 horas y si lo querés volver a escuchar o compartir con alguien lo encontrás en YouTube en el canal de Radio Universidad. También podés comunicarte con la producción del programa por WhatsApp al 2284-640469 y seguirnos en Facebook en telarañas.voces en libertad. Hoy vamos a hablar sobre la Universidad Nacional de Cuyo, con sede en Mendoza, precisamente de su programa de educación universitaria en contexto de encierro. Para eso tenemos una entrevista con la licenciada Melissa Moyano, coordinadora del programa, que va a participar en el primer bloque. Para continuar con este tema, en el segundo bloque tenemos la palabra de Cecilia Moyano Pregal, abogada y coordinadora por la Facultad de Filosofía y Letras, una de las áreas académicas que componen el programa de educación universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo. Y para regalarle música al Telarañas de hoy tenemos a Peces Raros, una banda argentina que nació en la ciudad de La Plata en 2014, fusiona tradición con futuro mezclando las raíces de la canción con el lenguaje de las máquinas. Ya la presentamos en La Vidriera del Rock. Dale. Telarañas, la radio para comunicar. Poder decir, poder participar. Telarañas, mirarnos en la complejidad social. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Hola fanáticos de la música, aunque no lo crean, ya pasó una semana. Estamos juntos nuevamente para compartir esta nueva edición de La Vidriera del Rock. Acomódense y prepárense para escuchar en esta excelente y fría tarde a nuestra banda de hoy, Peces Raros. Hola, gente bella. Peces Raros es un dúo de rock electrónico argentino formado por Lucio Consolo y Marco Viera. La banda, oriunda de La Plata, en sus inicios, allá por el 2014, se inclinó más por el rock clásico, con marcadas influencias de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Miguel Abuelo, Radiohead y The Beatles. Editó su primer disco, No Gracias, en el 2014. El mismo fue grabado, mezclado y masterizado en Casa Frida Studio y producido ejecutiva y artísticamente por ellos mismos. La placa contó con invitados como el Chino García Márquez en Rhodes y María Agustina Feinberg en violines. Hace 11 años, en la edición 62 del diario independiente de Garage, los Peces declararon que habían trabajado todo el verano para poder grabar su primer disco. Gestionaron una cuenta bancaria y no tocaron un peso. Todo fue para producir su disco No Gracias. Tiempo después, en esa misma Mar del Plata, eso cambió, cuando en el 2015 el dúo conoció la música electrónica por una Time Warp en Mar del Plata. Y debido al impacto que tuvo aquel evento, decidieron dar un vuelco e inclinarse por ese estilo, pero sin dejar de lado el rock. El 16 de mayo del 2016 presentaron Parte de un mal sueño, producido por Jon Stewart y la banda. Se masterizó en puro mastering y se mezcló en estudio El Árbol. Fue grabado en MCL Records y Estudios NN. Un segundo disco en el que trasladaron su sonido y trazaron un camino. En Parte de un mal sueño tenemos el primer abordaje electrónico, pero bastante rústico. Fue empezar a probar ese nuevo flash. Ahí comienza a llegar un concepto ordenador, agregaba Lucio. Además decía,
Teníamos una necesidad como banda de encontrar un sonido, un espacio en blanco para nosotros. No es que no tenga tradición, pero era algo nuevo para nosotros en ese momento. Un lugar donde romper las cosas, una desobediencia. La encontramos en la electrónica. Pero, viniendo de una situación académica, nosotros somos de la Facu de Bellas Artes y tenemos esa formación universitaria. Cuando nos encontramos con la electrónica, nos permitió romper paradigmas y trasladar la composición a otro mundo simbólico. Pensar un show, una experiencia y cómo componer. Poco a poco, a Peces Raros, los bares, las casas y los centros culturales les empezaron a quedar chicos en La Plata. Con el pasaje de Parte de un mal sueño hacia Anestesia, en el 2018, llegaron las fiestas gestionadas por ellos mismos en lugares como Rincón de los Amigos. Queríamos saber dónde estaba la exégesis de la electrónica. Queríamos vivirla, entenderla, habitarla, producirla y reproducirla. Dominar el lenguaje, decían cuando empiezan a hablar de su tercer disco, el más electrónico de su discografía. Apareció entonces Dogma. Un trabajo que les abrió las puertas a los grandes festivales, del Lollapalooza al Cosquín Rock y en el medio casi todos los del circuito nacional, con el moño gigante de 2 obras agotados. Dogma se insertó en el circuito de la música de Buenos Aires, tanto como en la vida pop como en el de la electrónica, y ellos explican ese resultado. Creo que porque no abandonamos la canción, esa forma de comunicación universal, y creo que en Dogma se consolida. Volvemos a eso, el paisaje sonoro argentino cambia y nosotros vamos con Dogma. El 7 de octubre del 2023, Peces Raros tocó Cicuta, mientras una puesta de luces rojas en distintos tonos enfocaba las siluetas del dúo y a sus músicos fijos. Actualmente son un quinteto para las fechas grandes. El dúo electrónico de La Plata estaba sellando su despedida definitiva del underground. Mientras esas luces rojas se agitaban, se veía de fondo el cuerpo sold out de Obras Sanitarias. El templo del rock copado por ellos. El día anterior también había estado agotado. Hacía solo 5 meses que venían de reventar 2 Art Media. Después de algunas semanas, dieron un anuncio definitivo. Después de su gira por México y Europa, llevarían su puesta bailable por primera vez al Luna Park. La cita fue el viernes 24 de mayo. La presentación del Luna funcionó como despedida de ese long play y el adelanto de algunos temas del nuevo álbum que ya tienen grabado. Muy pronto, en lo que queda de este 2024, llegará su nueva música, la música que esperada por todos. El disco se llamará Artificial. Y además realizarán para fin de año su tercer gira internacional. Desde la vidriera del rock les recomendamos que no dejen pasar la oportunidad de escuchar a esta excelente banda argentina. Sus temas los podrán encontrar en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @pecesraros. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 11 años junto a vos. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. ¿Hace frío en este invierno? Sí, pero la tarde está especial para que te quedes escuchando Telarañas, Voces en Libertad. Muy buena la presentación de Peces Raros en la vidriera del rock. Seguiremos compartiendo su música durante todo el programa de hoy, que podés volver a escuchar en la plataforma YouTube en el canal de Radio Universidad. También comunicarte con la producción de Telarañas al 2284-640469. Como habíamos adelantado en la presentación, tenemos una entrevista con la licenciada Melissa Moyano, coordinadora del programa de educación universitaria en contexto de encierro de la Universidad Nacional de Cuyo, que nos va a contar sobre las propuestas educativas que ofrece en las diferentes cárceles de Mendoza. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy
vamos a estar conociendo el programa de educación universitaria en contexto de encierro de la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene como objetivo principal garantizar el acceso, permanencia y egreso de las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran detenidos en las unidades carcelarias de toda Mendoza. Nos acompaña Melisa Moyano, coordinadora del programa. Bienvenida, Melisa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Melisa. Para comenzar queríamos hacerte una pregunta que está relacionada con la historia del programa. Sabemos que el programa nace en 2008, pero también sabemos que el nacimiento de cada programa universitario en la cárcel tiene sus particularidades, sus historias, sus hechos emblemáticos. ¿Ustedes pueden contarnos brevemente cómo fue ese surgimiento del PEUCE? ¿En qué unidades comienza a funcionar? Bien, el programa comienza, en realidad, las primeras iniciativas y demandas de estudiantes, de personas privadas de libertad para estudiar en la universidad, comienzan en el año 2007. Todo esto se da en el marco de la Ley de Educación Nacional del año 2006, que establece la modalidad educativa en contextos de encierro. Atentos a esa ley, 2 personas detenidas del penal de Boulogne-sur-Mer de la ciudad de Mendoza solicitan, como un trámite judicial personal al juez de ejecución, estudiar una carrera universitaria. El juez en ese momento deriva ese pedido a la Universidad Nacional de Cuyo como la institución educativa pública de la provincia para que pueda responder. Se le da respuesta a esas 2 personas, que una era para estudiar trabajo social y otra abogacía, pero para que no tenga que ser un trámite judicial ni personal, porque los no deberían estar mediados a justicia, deberían poder ejercerse libremente, se institucionaliza y se crea el programa de educación universitaria en contexto de encierro para que no dependa de un trámite judicial y personal que cada persona detenida tenga que realizar, sino que cada persona que cumpla con los requisitos que la universidad establece, independientemente si está o no detenida en un penal o donde sea, pueda acceder. Obviamente, atentos también a la documentación necesaria y pasar e ir aprobando las distintas instancias que establece cada ingreso. Así que empieza ya en el año 2008, se crea el programa, se crea PEUCE formalmente y ya comienza desde ahí en adelante hasta la actualidad su crecimiento como lo tenemos hoy en día. Melisa, ¿podrías contarnos un poquito a nosotros y a nuestra audiencia cuáles son esas actividades que se realizan dentro de ese contexto, refiriéndonos obviamente a actividades académicas, de extensión o de investigación propiamente dicho? Bien, actualmente tenemos 3 sedes, que decimos nosotros, que serían como 3 centros universitarios en distintos penales de la provincia de Mendoza. Esos penales han ido creciendo a lo largo del tiempo también y según las demandas y la cantidad de ingresantes que hemos tenido en cada uno de esos penales. Las actividades que realizamos principalmente tienen que ver con la enseñanza formal, digamos, con la educación formal de la oferta de grado y pregrado que tiene la Universidad Nacional de Cuyo. Eso se lleva a cabo con 3 modalidades base. Por un lado, clases presenciales, que ese es como el fuerte que tiene el programa. Vamos aproximadamente entre las 3 sedes, 11 veces por semana a los penales. A Boulogne-sur-Mer vamos muchas más veces. Después tenemos 2 sedes más que están a 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en Cacheuta, uno del complejo penitenciario, federal, del Servicio Penitenciario Federal, y otro del provincial. Y después ahí también tenemos actividades presenciales, pero también tenemos actividades virtuales, que un poco lo que dejó la pandemia tiene que ver con cierto cursado híbrido, algunas clases de consultas, algunos exámenes virtuales, que si bien no es la generalidad, se siguen manteniendo, principalmente para estos penales que están tan lejos de la ciudad de Mendoza, que por ahí es difícil, queda 1 hora de distancia que los docentes puedan ir. En ese caso sí utilizamos, lo que es la virtualidad. Y después también tenemos un formato mixto que se combina con clases presenciales y consultas también virtuales. Extensión no lo hacemos desde el programa directamente, las actividades de extensión se hacen a través de otro programa de la Universidad Nacional de Cuyo, que financia también justamente estas iniciativas de unidades académicas que a veces se realizan en los contextos de encierro, en distintos penales. Pero no es algo específico del programa, una deuda pendiente que tenemos, pero no lo hemos podido abordar. ¿Querés contarnos un poquito cuáles son los objetivos, que tiene el programa? Y principalmente el objetivo es poder lograr primero el ingreso de las personas detenidas a la oferta educativa que la universidad ofrece, después poder lograr la permanencia, es decir, que no da deserción. Sabemos que la educación universitaria, transitar la universidad es muy difícil, es bien distinto a lo que por ahí pasa en la secundaria y demás. Sí es difícil para la gente que está en el campus, para las personas que están en contexto de encierro, más aún con todos los condicionantes del contexto, del servicio penitenciario y demás, no lo hacen nada fácil.
Entonces el gran desafío es lograr esa permanencia y finalmente que puedan ser egresados de la universidad. También para nosotros es muy importante el tránsito. ¿Qué pasa en las aulas? Porque si bien obviamente el objetivo tiene que ver con lo académico y demás, para nosotros hay una parte cualitativa, por así decirlo, muy importante, que tiene que ver con cómo se transita el encierro. Y justamente el espacio universitario en las aulas son como, en palabras de los estudiantes, un espacio de libertad, un espacio diferente al del penal. Entonces, el objetivo, que para mí también es quizás hasta más importante que el rendimiento académico y demás, tiene que ver con garantizar un espacio diferente, un espacio donde se hablan de otras cosas, donde los vínculos se den de otra manera, donde se pueda estar tranquilo tomando mate con los compañeros, debatiendo de un tema, estudiando el que quiera, como pasa en la facultad fuera, tratar de replicar de la mejor manera posible lo que sea en un aula universitaria y en la universidad, que pase en el penal. Melissa, ¿qué proyectos o actividades se están realizando actualmente? Mira, tenemos las clases regulares de las materias que se dictan. Si bien no se dictan todas las materias, por una cuestión de infraestructura, tenemos un espacio universitario muy chiquitito, solo con taguas. Va variando según cada sede, pero no tenemos más de 4 aulas en ninguna de las sedes, entonces imaginarán, nos ofrecemos 12 carreras, no dan los números para dictar todas las materias de cada una de esas 12 carreras. Entonces, está el cursado de algunas materias que vamos priorizando, principalmente primer y segundo año, que es donde por ahí más se necesita cierto acompañamiento y apoyo de los estudiantes, así que priorizamos ese cursado. Después tenemos grupos de estudio, que son instancias donde se juntan los compañeros, que pueden a veces estar acompañadas por un tutor o una tutora disciplinar, pero no siempre pasa. Muchas veces los mismos estudiantes dicen, mira, tenemos que armar, hacer un trabajo práctico, queremos preparar una materia y nos interesa juntarnos para estudiar. En el pabellón no podemos por las condiciones, porque es imposible. Listo, armamos un espacio ahí en las aulas universitarias para que vayan a estudiar. También tenemos una sala informática donde pueden ir a usar la compu, consultar, el correo, lo que necesiten, ver las clases virtuales, porque el uso de celulares está en un momento complicado acá en Mendoza. Si bien con la pandemia se permitió el uso de los celulares, ahora está medio como en retirada, entonces no están pudiendo usarlo en las aulas generalmente. Y después también tenemos las clases de consulta, así que ahí por ahí los estudiantes más avanzados no están quizás tan interesados en cursar alguna materia, porque van a otro ritmo, tienen mucha más autonomía, algunos quizás ya están como en retirada del penal, ya están con algunas salidas, entonces le entregamos el material de estudio, preparan la materia, cerca de la mesa de examen, en consulta, va el profe, la profe del penal, ahí las aulas tienen la consulta, o si no, si es virtual, también se hace ahí en la sala informática. Así que esas serían como las 3 grandes actividades que tenemos. Creo que coincidimos, Melissa, con vos respecto a la importancia que tienen estas aulas universitarias para todos nosotros que estamos atravesando por la privación de libertad y que encontramos en el estudio una salida a esa pseudo libertad que nosotros le llamamos, que vivimos dentro de estos espacios, que es súper importante para todos nosotros. No solamente porque tenemos el contacto con ustedes, que vienen desde afuera muchas veces a compartir conocimiento con cada uno, sino también entre nosotros, como decía, esos grupos de estudio que se forman y todo es súper importante porque se contagia el uno al otro como para seguir entusiasmándolo, ¿no? Y para mostrarle que hay metas por cumplir y que son accesibles y lo hacemos en conjunto y en grupo. Me gustaría preguntarte, las carreras de grado que se ofrecen específicamente, ¿cuáles son? Mira, tenemos carreras de 5 unidades académicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es la que más carrera ofrece. Contamos con 4 licenciaturas. Licenciatura en Trabajo Social, en Sociología, Comunicación Social y en Ciencia Política y Administración Pública. Y una tecnicatura, que es la Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas. Después de la Facu de Abogacía, de la Facultad de Filosofía y Letras, contamos con las licenciaturas en Letras y en Historia de la Facultad de Educación, con la Tecnicatura Universitaria en Educación Social y del Instituto Tecnológico Universitario con la Tecnicatura en Gestión de Empresas. Si bien las tecnicaturas son una incorporación muy reciente del programa, en realidad desde el 2016 se incorporó la Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas, 2020 las otras 2. Esa incorporación fue muy importante porque fue una respuesta a la demanda de los estudiantes. Estaban pidiendo carreras más cortas. Las carreras de grado son 5 años, que sabemos que si en la currícula son 5 años, dura mucho más. Es muy difícil terminarla en 5 años, entonces no estaban siendo tan elegidas y de hecho por ahí pasaba con compañeros que tenían condenas más cortas, no podían finalizar. Entonces al final se iban con un tramo hecho, pero tampoco servía mucho. Las tecnicaturas que duran 2 años y medio, 3 años algunas,
es mucho más posible de realizar y de finalizar en el contexto. De hecho, se han egresado este año ya varios estudiantes, que justo las tecnicaturas que empezaron a ofrecerse en el 2020, ahora 2024 ya tenemos 6 egresados. Entonces, la verdad que ha sido una muy buena incorporación, muy importante, y eso también, más que nada, que las tecnicaturas tienen un perfil mucho más práctico. La formación y la currícula está orientada más al hacer profesional. Quizás las licenciaturas tienen mucho más contenido teórico, que bueno, quizás al momento de elegir se prioriza realmente una carrera que te pueda brindar una mayor inserción laboral al momento de estar en libertad. Con respecto a esto que comentabas recién, Melissa, de los egresados que tuvieron, ¿no? ¿Cómo vivieron el tema de los egresos y qué les provocó a ustedes como equipo? Y mira, el primer egresado fue justo antes de la pandemia. Un compañero se recibió de abogado en las mesas de febrero del 2020, o sea, semanitas antes del encierro, que fue a mediados de marzo. Y ese fue el primer egresado. La verdad que fue un momento que creo que nadie se lo va a olvidar jamás. Fue un momento, pero hermosísimo, con muchos nervios al principio, porque bueno, en Derecho no, o sea, se reciben aprobando la última materia, el último final. Quizás por ahí en otras licenciaturas, con la tesis, ya sabes que va a estar todo bien, digamos, ya sabes que está aprobado, sabes que te vas a recibir. En cambio en Derecho no, está la chance de que te desaprueben en ese final. Entonces, bueno, había mucha tensión. Pude ingresar la familia de este estudiante, entonces fue como muy especial ese momento, estaban ahí acompañando. Las autoridades de la universidad también, aprobó, por suerte. Y bueno, le tiramos un montón de cosas, los politos de colores, bueno, todo eso con el cartel, con todas las cosas como se hace afuera también. Tuvimos la suerte que el servicio penitenciario autorizara todo esto, que quizás en otro momento lo hubiese hecho, autorizó el ingreso a la familia, de todas estas cuestiones. Después armamos una comidita ahí para festejar. Y la verdad que fue como ver materializado el objetivo central digamos, por el que trabajamos todos los días. O sea, pasaron 12 años para que él pudiera recibirse, o sea, de que empezó el programa. Entonces fue la verdad como un aliento de decir, bueno, es por acá, es como, bueno, ver como finalmente materializado lo que queremos hacer, que a veces cuesta tanto, desgasta tanto, porque tenés el servicio penitenciario en contra. Muchas veces la misma institución educativa, universitaria, también presenta ciertos desafíos en la gestión cotidiana. Entonces, bueno, ni hablar de la opinión pública respecto a que las personas privadas de libertad estudien. Digo, ustedes bien lo saben que es como ir un poco cuesta arriba, es como, son programas de lucha y resistencia cotidiana. Todos los días hay un desafío, hay que aguantar y hay que estar ahí. Entonces, cuando ver al primer egresado fue como una alegría inmensa y te da más fuerza para seguir afrontando los desafíos que vienen todos los días. Toda una fiesta entonces se armó. Y una consulta, ¿interfiere en la finalización de la carrera el régimen que transitan los estudiantes? Mira, está, bueno, el famoso estímulo educativo. Digamos, la ventaja que tienen que, bueno, por año universitario completo y después también en la finalización de la carrera, se van acercando la posibilidad de acceder a ciertos beneficios en la ejecución de la pena. Pero en realidad no es como más que eso en sí, porque también tengamos en cuenta la complejidad que tiene terminar un año universitario. Muy difícil, mucho tiempo, mucha complejidad, y quizás con otras actividades educativas o laborales consiguen, pensando en esta línea, quizás beneficios de manera más rápida y más simple que con la universidad. Entonces quizás por ahí ese mito, que al menos en el programa, que en un momento era como, bueno, no sé, porque por ahí lo suelen decir, estudian por el beneficio, nada más. Y no es real, o sea, no termina siendo real, porque va mucho más allá. O sea, si en realidad quieren un beneficio, hay otras opciones que tienen que ver, como les decía recién, con lo laboral, con otro tipo de cursos, con otras cuestiones. La universidad va por otro lado. Sí, igual con esto que está diciendo Melissa, es algo que se repite y se replica lamentablemente dentro de la cultura carcelaria, ¿no? Hagamos algo para obtener un beneficio a cambio, pero creo que cuando ya llegamos a un nivel universitario también podemos visualizar las cosas desde otro lado y de otra manera, y terminamos haciendo un montón de cosas o anotándonos en alguna carrera que realmente nos reconstruya, nos vuelva a formar y nos dé expectativas diferentes a las que teníamos solamente por el hecho de sentirnos bien nosotros conectando y por ir conquistando diferentes objetivos. Desde ya un saludo muy grande a este compañero que se recibió y contentos por él, porque yo creo que con cada uno de estos pibes que se recibe, cada uno de estos pibes que llega a la meta, somos todos juntos que estamos avanzando y así cometiendo logros quizás diferentes, muy distintos a lo que la sociedad cree que realizamos dentro de la cárcel, ¿no? Achicar la violencia y poder tener un poquito más de conocimiento y de crecimiento en lo personal. Eso es súper importante.
Melissa, ¿cómo es el grupo de trabajo que ustedes tienen? ¿Cómo se compone el grupo de trabajo en el proyecto? Mira, tenemos un equipo que se divide. Por un lado, tenemos la coordinación del programa, que somos 5 personas, que nos encargamos de, por un lado, articular con los actores institucionales de la universidad, facultades que ofrecen carreras, secretarías de rectorado y demás, y con el Servicio Penitenciario Provincial y Federal, para básicamente que se pueda dar la actividad educativa en el aula, que hay una burocracia impresionante de atrás, así que también estamos como encargándonos de eso. Y cada actividad que se hace en los penales la acompañamos para garantizar que cada estudiante pueda estar en el aula en el tiempo que tiene que estar, atender las demandas, las consultas de los estudiantes, de los docentes. Básicamente nos encargamos de garantizar que el clima universitario se mantenga como tal y ser la cara visible de la universidad en el contexto, porque es una cuestión como muy clara que en la pandemia lo vimos perfectamente. Si uno no ocupa los espacios, el servicio los va a ganar, es una realidad. Y para eso hay que estar con presencia en el cuerpo, físicamente ahí, porque si no, lo simbólico se lo lleva el viento, se lo lleva el servicio. Entonces, si uno no está realmente para garantizar que esos espacios sean espacios educativos, que no entre el servicio, que no pase nada que no tenga que pasar, se termina perdiendo la esencia de lo educativo en este contexto puntual. Así que bueno, nos encargamos de eso. Por otro lado, tenemos un equipo de acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes, más vinculado a lo psicopedagógico y demás, con tutoras disciplinares, tutoras pedagógicas que se encargan de acompañar alguna situación puntual que los estudiantes quizás necesitan algún acompañamiento extra por alguna dificultad, lo que sea que se vaya necesitando, quizás alguna un profe por ahí dice, mira, hay un grupo que, no sé, le está costando avanzar con tal materia, necesita un acompañamiento extra ahí, está este equipo. También, junto con este equipo de trayectorias, nos encargamos de armar en capacitaciones, en formaciones para los docentes que van a dar clases al penal, para poder evaluar algunas cuestiones que son muy propias y específicas del contexto, así que bueno, también acompañamos eso. Y después también cada unidad académica que ofrece carreras tiene una referente o un referente encargado de articular con nosotros para las cuestiones específicas. Son 12 carreras las que se ofrecen, son un montón, y no alcanzamos nosotros la coordinación a conocerlas en profundidad. Entonces, la idea es que estos referentes nos puedan transmitir las necesidades que esa facultad tiene, cómo son los perfiles profesionales de esos egresados de esa facultad, y tratar de, en el contexto de encierro, que se reaplique lo que esa facultad necesita, para tratar, obviamente, de tener una igualdad de oportunidades en ese contexto puntual. Ese es como el equipo, y además, bueno, los docentes que van a dictar clases, y también hay tutores disciplinares de esas facultades que van a acompañar las tareas de los docentes. Para ir cerrando, Melissa, te vamos a pedir si nos puedes compartir una reflexión final sobre lo que significa ser parte de este proyecto, que acerca derechos a la cárcel, donde sabemos que es una palabra que normalmente es sustituida por beneficio. Sí, tal cual. Y para mí en lo personal, yo soy trabajadora social, mi carrera, mi profesión tiene mucho que ver con este trabajo. Tiene que ver con una cuestión, como bien decías, derechos, garantizar derechos, ni más ni menos que eso, que es lo que toda persona debería poder ejercer sin ningún problema, sin ninguna barrera, sin ningún obstáculo en el medio. Lamentablemente no pasa. Lamentablemente hay un montón de poblaciones que terminan aisladas, ya sea por distintos motivos, y no pueden terminar ejerciendo los derechos como tal. Nuestra tarea es esa, básicamente garantizar el derecho humano, un derecho básico, humano básico, a la educación. Y también importante tener en cuenta que cuál es la función del Estado, digo, en este momento, en este contexto de achicamiento del Estado, de retirada, de demonización, si se quiere, de los derechos humanos por parte del gobierno nacional también, digo, es como, también es un acto de resistencia y de lucha permanente, seguir teniendo educación universitaria en los contextos de encierro, reforzarlo, mantenerlo, y luchar para que también en este contexto de financiamiento, bueno, todos sabemos lo que está pasando con la educación universitaria, y la educación universitaria en contexto de encierro peor aún. Entonces creo que tiene que ver con eso, con no dar ni un paso atrás, seguir sosteniendo las banderas de los derechos humanos, de la educación, y de apostar también a garantizar algo que debería ser indiscutible en este momento de la sociedad, como es el acceso a la educación, como una herramienta de transformación de la sociedad. Debería ser algo que ni siquiera se tendría que estar como aclarando o explicando. Pero bueno, es como también tratar de ir en contra de estos discursos de odio que están tan legitimados hoy en día, de buscar un enemigo claro y atacar hacia ese enemigo. Discursos muy rancios que también ya pensábamos que ya no existían. Los vemos, los escuchamos y es como, bueno, tener ahí, buscar alianzas,
ser estratégicos y estratégicas también para, digamos, no terminar como decayendo, porque es un contexto angustiante, muy triste, muy desesperanzador, y es tratar de buscar en esos espacios ese momento de decir, esto vale, esto sirve y por esto lo seguimos haciendo, que tienen que ver con eso, con esos momentos de compañerismo, de estar para que la otra persona realmente pueda ejercer el derecho a la educación. Bueno, Melissa, te queremos agradecer de parte de todo el equipo de Telarañas por compartir este ratito con nosotros y contarnos sobre este gran proyecto que llevan adelante, que sostienen seguramente con mucho trabajo colectivo entre los diferentes actores que participan, ¿no? Así que la verdad que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Es muy importante también tener un espacio para contar lo que se hace, que a veces queda invisibilizado, así que gran tarea la que hacen de estar, digamos, dando a conocer estos programas y estas instancias que las universidades tenemos también ahí en la cárcel. Así que muchas gracias. Yo creo que esta es una de las maneras donde podemos ir cambiando un poquito ese discurso que se viene legitimando desde hace muchísimos años a través de los medios masivos de comunicación. Es esta, en poder nosotros también traspasar nuestras voces fuera de los muros y contar un poquito no solamente qué se hace acá en el centro de la provincia de Buenos Aires, sino que tenemos compañeros y compañeras de diferentes provincias que también están estudiando, también perspectiva de vida, que también están haciendo algo para romper con esto que está totalmente instituido y dado por cierto, y creo que la mejor manera es, como decía vos hace un rato, la de este compañero recibido, la de muchos pibes y pibas acá en el centro de la provincia de Buenos Aires también, que hemos podido avanzar con diferentes carreras, y creo que eso es lo que realmente está rompiendo como movimiento instituyente esto que está tan plantado y sembrado como cierto, ¿no es cierto? Melissa, te quiero hacer una consulta antes de que te vayas y ya te dejamos. Nosotros tenemos una particularidad acá en el centro de la provincia de Buenos Aires. Los centros de estudiantes están manejados por nosotros, por estudiantes propiamente dicho. Vos estabas hablando recién que por ahí ustedes intervienen con esos espacios y cuidarlo. Acá generalmente somos nosotros mismos los que peleamos y cuidamos ese espacio. No tanto el programa que viene desde afuera, sino nosotros especialmente. De hecho, muchos de nosotros tenemos consecuencias por eso de traslados arbitrarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo se manejan los chicos ahí en esos lugares, en esas aulas donde ustedes están? ¿Están conformados como centro de estudiantes propiamente dicho? ¿Se agrupan para trabajar ellos desde adentro hacia afuera o juntamente con ustedes con el programa? Centro estudiante como tal no existe. Hace varios años hubo un intento de una conformación de un centro de estudiantes. Lamentablemente, quienes llevaron a cabo esa iniciativa tomaron como base no el derecho a la educación, no la igualdad, sino los delitos, las causas, básicamente. Terminó por replicar la misma lógica del pabellón, con los mismos conflictos, con las mismas dinámicas, y terminó con una deserción impresionante. Muchos estudiantes decidieron por su seguridad retirarse del espacio y terminó pasando lo último que queríamos que pasara en la universidad, que es que justamente nosotros no trabajamos, o sea, ni siquiera sabemos las causas ni nada. La única división que hay es por carrera y por año, como pasa en la facultad, primer año, segundo, así, nada más. Entonces, bueno, fue muy compleja esa instancia, y bueno, finalmente terminó disolviéndose ese intento, o sea, nunca se creó como tal. Sí, en ese momento intervinieron los centros estudiantes de las facultades, de las carreras que se ofrecen en el programa, y en realidad ahí ellos pertenecerían a esos centros de estudiantes de las facultades. Sí, en un momento se habló de crear como alguna comisión, alguna secretaría específica dentro de esos centros estudiantes para que representen a los estudiantes en contexto de encierro, porque es una realidad que las propuestas que tienen los centros estudiantes o las líneas de trabajo no son para los estudiantes del programa, para nada. Están muy invisibilizados ahí. Sí es una deuda pendiente en lo gremial, que las agrupaciones estudiantiles tomen esa posta, ese trabajo, y empiecen a trabajar la ciudadanía universitaria de los compañeros que están detenidos. Eso es algo que tiene que hacerse entre pares, estudiantes con estudiantes, porque es una cuestión que tiene que ser construida colectivamente. Ahí la coordinación, más que brindar los espacios, no podemos hacer, porque los derechos se ejercen, y se ejercen con otros, entonces, y con otros que sean como pares. Entonces ahí necesitamos que los mismos compañeros del campus se acerquen, vayan. Hemos tenido varios intentos de reunirnos con centros de estudiantes de las facultades para tratar de incentivar que estén presentes, porque se necesita mucho ahí adentro la presencia de ellos. Está difícil, está complicado. Ahí realmente aparecen solamente cuando son las elecciones, 2 semanitas antes de las elecciones de centro de estudiantes. Votame, genera mucha bronca por parte de los estudiantes, porque realmente es una falta de respeto. Es como, si no me consideraste en todo el año, ahora venías a buscar el voto. No está bueno, no genera cosas positivas. Entonces sí es algo que todavía no
no hay un avance realmente en eso. Sería muy importante que se pueda lograr, pero viene lento. Me agradezco que compartas esto con nosotros porque para nosotros es muy significativo la particularidad de cada espacio en sí mismo. Nosotros iniciamos, para que vos sepas esto como un dato nada más, con esa misma problemática con los centros de estudiantes, pero fuimos logrando con el pasar de los años que los centros que se van dando en las diferentes unidades a las que nosotros pertenecemos, se entendiera esta lógica que somos estudiantes, de que el aula universitaria es un lugar, si bien está dentro de la cárcel, independiente de la cárcel. Por eso tratamos de aislarnos y dejarlo como ese oasis en el desierto, esa frase tan trillada, donde se vive la libertad sin importar quién es quién y por qué está dentro de la cárcel. Se va logrando con el tiempo, nosotros hemos podido modificar mucho de esas cosas, por suerte, y logramos también que los chicos de los centros de estudiantes se involucraran e entraran, y no nos quedáramos solamente con este mal gusto de las urnitas en el momento de la elección. Así que yo creo que, bueno, vienen haciendo un lindo laburo, y yo creo que con el tiempo y con la unión fundamentalmente se van a empezar a lograr muchas más cosas. Así que por darnos tu tiempo, por contarnos qué es lo que pasa desde allí donde están ustedes. Telarañas, voces en libertad. Muchas gracias a Melissa Moyano por la entrevista. Ella es la coordinadora del programa de educación universitaria de la Universidad de Cuyo, el reconocido PEUCE, y para continuar este tema en el próximo bloque tenemos la palabra de la abogada Cecilia Moyano Pregal, que también va a hablar sobre las ofertas académicas que brinda un Cuyo en contexto de encierro. Pero antes hacemos un breve corte. Hasta las 16 horas estamos junto a vos. Te invito a escuchar un tema de Peces Raros y enseguida regresamos con Telarañas, voces en libertad. Telarañas, voces en libertad, incluidos por derecho. Si vivís una situación de violencia de género, llama al 144. Es gratis, las 24 horas y todos los días del año. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Estás escuchando Telarañas, 11 años junto a vos. Telarañas, voces en libertad. Último bloque de Telarañas por Radio Universidad. Acordate que podés volver a escuchar este programa desde YouTube en el canal de Radio Universidad. Dale like si te gusta y compartilo para que también otras personas puedan escucharlo, lógicamente. También podés enviar un mensaje de WhatsApp al 2284-640469 para decirnos lo que sea que nos quieras decir. Vamos a presentar ahora sí a Cecilia Moyano Pregal, abogada y coordinadora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, hermosa provincia de Mendoza, hay que decirlo. Abrazo fuerte a todos los mendocinos que nos están escuchando. Cecilia nos va a ampliar lo que contó la licenciada Melissa Moyano en el bloque anterior sobre las actividades, propuestas y ofertas académicas que tiene la facultad en el programa de educación universitaria en contexto de encierro. Vamos. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Hablamos un poquito de cómo funciona el programa. No sé si nos querés contar un poquito, Cecilia, cuál es tu participación en el programa y te vamos haciendo alguna pregunta que surja. Muchas gracias por sumarme. Melissa me había avisado de la reunión y estaba acá en el rectorado y no me pude sumar a tiempo. Así que bueno, ella obviamente es palabra autorizada para hablar del programa, ya que llevas muchos años ahí, así que bueno, nada, me sumaba como a modo de agradecimiento por la invitación y bueno, si había alguna cuestión que por ahí pudiera yo complementar de lo que ella ya les ha contado. Yo me he sumado hace muy poco, a partir del año pasado, a Contexto, así que bueno, había tenido experiencia como profe de una de las carreras, de ir a tomarles exámenes o a darle algunas clases o consultas con estudiantes, y también porque he sido coordinadora de ingreso de una facultad y entonces también he participado como en ese ámbito. Pero bueno, a partir del año pasado en otro rol más de mayor responsabilidad, que es la coordinación, y bueno, me he sumado al equipo que integra Melissa y el resto del equipo técnico, Gastón, Vero,
que de alguna manera llevan mucho tiempo trabajando. Así que bueno, el desafío para mí un gran desafío desde lo personal y desde lo laboral, un gran compromiso en ver de qué manera podemos desde la universidad acercarnos más a los estudiantes y generar mayores posibilidades, mejorar el acompañamiento y todas las acciones que se puedan hacer desde la universidad para el contexto. Bueno, Cecilia, desde ya agradecerte por estar conectado, independientemente de la hora, por eso no te hagas problema. Nosotros pudimos hacer una entrevista bastante larga con Melissa, pero sí nos interesa que vos nos cuentes particularmente cuáles son las actividades que realizás dentro del programa, cuál es tu relación directamente con el alumnado, ya que recién especificaste eso, ¿no? De tener otro trato directamente con los estudiantes. Si podés contarnos un poquito también para que nuestra audiencia conozca cuál es tu labor. Bueno, muchas gracias, Hernán. Mi rol desde coordinadora general de educación en contexto de privación de libertad de la universidad. Esta coordinación depende de la Secretaría Académica, del Rectorado, y bueno, mi tarea es articular con los diferentes actores involucrados este proceso de poder acercar la educación de nivel superior a las personas que se encuentran privadas de libertad. Junto con el equipo técnico trabajamos articulando acciones con el servicio penitenciario, con toda la parte de educación, y por otro lado articulamos con las facultades. La universidad tiene una estructura en la que el rectorado es un cuerpo central que de alguna manera se comunica con las unidades académicas, que son las facultades, y de esas facultades son las que ofertan determinadas carreras. Entonces, los estudiantes no son del rectorado, digamos, sino que son de las facultades. Esto implica una articulación con los referentes de cada una de las facultades, sus secretarios académicos, y bueno, y también las lógicas propias que tienen las diferentes facultades, ¿no? En el ámbito de la autonomía, cada una funciona de manera distinta, y entonces, bueno, el desafío es acordar y mantener esta coordinación y generar acuerdos entre las distintas facultades y entre la coordinación central para ver de qué manera, bueno, podemos lograr que se concrete el acceso a la educación de las personas privadas de la libertad en las carreras que oferta la universidad. Por otro lado, yo soy docente de 3 facultades: Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Económicas. Específicamente la carrera en la que yo soy docente es la carrera de abogacía, y entonces, bueno, he tenido ese contacto con estudiantes. Tengo 2 materias en abogacía: problemática del conocimiento e introducción al derecho, 2 materias de primer año, y bueno, trato de acompañar en el proceso a los chicos de la preparación de la materia con clases de consulta. Trato de ir acompañando ese recorrido y bueno, luego evaluar. Así que tengo como ese doble rol. Como profe voy con los estudiantes de abogacía, y bueno, también soy referente de la Facultad de Filosofía y Letras. Si bien soy profe de la carrera de turismo, filosofía solamente ofrece letras e historias. Así que bueno, ahí yo no tengo un contacto como profe con los estudiantes porque no doy clases en esas carreras, pero sí, bueno, también articulo con necesidades con los profes que ellos tienen de esas carreras. Así que bueno, son varias como las acciones que hago. Y bueno, como por ahí les ha contado Melissa, en cuanto a la coordinación, nada, articulo el equipo técnico. Tenemos un equipo de trayectorias de acompañamiento de estudiantes, y bueno, todo lo que son las reuniones de las mesas de cogestión con el servicio, con el general de escuela, y bueno, la articulación también hacia el interior de todo de lo que es este programa a todos los demás secretarías dentro de la universidad. La idea es buscar propuestas y acercar la mayor cantidad de estas que hace la universidad para su comunidad educativa, también en la mayor medida posible a los estudiantes. A mí por ahí me gustaría hacerte, Cecilia, una pregunta un poquito más desde lo personal, que sería, ¿qué es lo que te llevó a vos a tomar esta decisión de involucrarte directamente con el programa, de pasar a ser una profe, a ser parte de este programa y a tratar con estudiantes específicamente en contexto de encierro? ¿Qué es lo que te mueve
o lo que te lleva a llegar a estos espacios? Mira, mi primera experiencia fue cuando recién empecé en la universidad como docente en el año 2008. Fue como mi primera experiencia con texto. Acompañé al profesor titular porque eran mis primeros pasos en el año que ingresé a la universidad como profe. Acompañé al profe titular a tomar un examen en Boulogne y bueno, para ahí, eso fue para mí como una experiencia bastante movilizadora. La realidad es que no conocía, no había tenido nunca contacto, no había ingresado nunca a la cárcel, ni había tenido contacto con gente que trabajara en la cárcel, ni ninguna referencia, más que las referencias que uno por ahí tiene de los medios o bueno, de la información circula por allí. Y la verdad que siempre reflexiono sobre ese momento porque iba como cargada de un montón de prejuicios o de miedos que desaparecieron en el momento en el que ingresé y tuve contacto con el estudiante y que se desenvolvió una vez el examen en las mismas condiciones y de las mismas características de las que pasan en el campus. Y bueno, la verdad que para mí me sorprendió porque no había imaginado eso, había imaginado otra cosa que es lo más estereotipos o las cosas que uno imagina más de lo que pasa en la cárcel. La verdad que fue un muy buen examen. Y bueno, para mí fue como una experiencia de ser muy joven, de poca experiencia docente también, porque recién empezaba en la carrera, fue muy movilizante. Y la verdad que a partir de ahí siempre me llamó la atención y la verdad que nunca hice como esa diferencia del estudiante de afuera con el estudiante de adentro. También he tenido otras experiencias de estudiantes en territorio, cuando he tenido que dar clases a La Valle, a San Carlos, y bueno, entender que es otro sujeto de aprendizaje y otro contexto de enseñanza. Y en realidad a mí siempre he tenido como una buena experiencia, siempre he tenido una buena evolución, que al ser profe en los primeros años, a veces afuera, tenés 200 estudiantes y a veces estás tratando de hacer malabares para que los estudiantes te den bolilla, te presten atención, se motiven y en contexto te pasa todo lo contrario. Vos llegás y el estudiante está recontra feliz de verte, con todas las expectativas y con toda la motivación y con ganas y participa de la consulta y pregunta y la verdad que es como... Para el docente que te pase eso es como mucho más valioso que estar con 200 pibes y cuando ves que te están escuchando 5 con suerte. Entonces como que logré generar como ese espacio, un espacio en el que me siento más realizada como docente, donde puedo llegar al estudiante, donde puedo tener un contacto más fluido, donde de alguna manera se le saca el jugo a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que a veces quizás es porque me ha tocado trabajar siempre en los primeros años, que son multitudinarios, pero sentí como que se pierde eso, como que no sabes ni cómo se llama, no sabes quién es, en una clase vienen unos, en la otra clase vienen los otros, se te pierde, se te desdibuja el estudiante, y por ahí siento que en el contexto lográs tener ese vínculo y sentís por ahí ese compromiso, esa fuerza, y de alguna manera te interpela ese compromiso, esa fuerza del estudiante como docente y creo que te lleva a accionar sobre las demás cosas que quizás se podrían hacer y que a veces por ahí no se hacen, por diferentes motivos, por tiempo, supuestos y por demás. Y nada, creo que para mí esa primera experiencia fue un disparador. Me ha pasado que he podido verme con ese estudiante que fue el primero que evalué hoy desde otro lugar. Y bueno, realmente, nada, creo que es mucho lo que podemos hacer como profes, pero también es mucho lo que podemos aprender de estos espacios. He aprendido a flexibilizar como docente, porque por ahí uno en la facultad tiene como la tranquilidad de que vos llegás, tenés el micrófono, tenés la computadora, tenés la pantalla, tenés todo perfecto, entonces te pones a dar tu clase. Y si algo te fallaba, si no hubiese cortado la luz o algo, no sabías cómo acomodarte. Y creo que la manera de trabajar en contexto te lleva a pensar todos los escenarios, a pensar flexibilizaciones curriculares, a pensar... a ecuaciones, a que bueno, y no sé, si tengo computadora no me la dejan entrar, tengo un papel, tengo una lapicera o como sea, te la arreglás para dar la clase y para, digamos, concretar la actividad que vos tenías pensada. Y eso como docente
te genera un aprendizaje en cuanto a utilizar por ahí el diseño de la clase, lo que uno tenía pensado, a lo que puede llegar a surgir de una situación. Que a veces en el campus no te suceden esas cosas, porque vos vas, das tu clase, por ahí los chicos ni participa nadie, entonces se vuelve todo más monótono, y creo que no se da ese vínculo y de vuelta que sí se da en el contexto. Para mí recuperar ese vínculo y destacar ese vínculo que se da, me parece como re valioso, y a mí me ha aportado mucho en mi experiencia docente y en mi docente. Qué bueno poder escuchar de esto que estás contando, porque hace un rato nosotros hablábamos con Melissa de por ahí ese discurso preestablecido que se da socialmente, ¿no? De lo que es propiamente el contexto y lo que puede llegar a ser la educación dentro del contexto. Y si bien no tratamos de romantizar el estudio dentro del contexto, sabemos que hay esa necesidad de parte de nuestros estudiantes de poder recibir el mayor conocimiento y absorber ese conocimiento que ustedes nos traen desde afuera, porque para nosotros es súper importante entender que continuamos formándonos y aprendiendo independientemente de nuestras edades, que dentro del contexto son muy variadas, no se vive como se vive afuera en el campus, como decís vos. Así que está bueno escucharte y lección, ¿no? Poder romper un poquito. Esas diferencias son las que yo te comento que te interpelan a generar los cambios, a poder adecuarse a distintas realidades, a diferentes trayectorias de los estudiantes, porque en el afuera se trabaja más en la masificación, o sea, vos no podés como seguir la trayectoria de un estudiante cuando tenés 250, y por ahí cuando tenés menos estudiantes podés adecuar y podés hacer un acompañamiento más personalizado y podés saber cómo va tal estudiante, tal no. Yo estaba dando unas consultas ahí en Boulogne, y bueno, después de las consultas yo sabía que hay dos que probablemente les vaya bien en la mesa porque han hecho todo un proceso, y bueno, y los otros les falta un poco y van a rendir el último turno. Puedo tener ese feedback, esa retroalimentación que a veces en la multitud es imposible seguir. Te queremos agradecer porque la verdad que todo lo que nos contás nos moviliza, porque se nota tu compromiso con hacia el espacio, con hacia los chicos, y eso es gratificante para todos los que transitamos la educación en contexto de encierro. La verdad que, bueno, muy agradecido con vos y con Melissa, porque fue una entrevista que nos deja muchas cosas, muchas enseñanzas, y que nos permite ver que hay muchas personas a lo largo del país y sobre todo en Mendoza que están muy comprometidas con que los chicos puedan acceder a la educación y a un espacio universitario. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, quedo a disposición para otra oportunidad. Bueno, así que también agradecer por este video al equipo, a Mary, que siempre está ahí, y a todo el equipo. Muchas gracias y nada, quedo a disposición. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias Gran a ustedes. tarea la que están haciendo. Que sigan muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por participar y aportarnos esto que fue fundamental para nosotros. Telarañas, voces en libertad. Gracias, Cecilia, muy buena la entrevista, gracias por brindarnos tu tiempo para dar a conocer las propuestas que tiene la Facultad de Filosofía y Letras en contexto de encierro. Es muy importante que todos sepamos las cosas buenas que se realizan en las cárceles, ya que las cosas malas, la mayoría de los medios de comunicación las transmiten continuamente. Desde Telarañas nos ocupamos de reproducir las actividades sanas y productivas. Nosotros ya no tenemos más tiempo de programa, así que nos tenemos que despedir. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por hacernos el aguante del otro lado. Te mandamos un afectuoso saludo y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 15 horas en Telarañas por Radio Universidad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.